Buen día, jóvenes. Bienvenidos al curso de asistencia de proyectos de inversión. Esta semana, jóvenes, el tema a tratar es costo de inversiones, ¿ya? Costo de inversiones. Bueno, el tema de costos, jóvenes, está relacionado con el tema, ¿no? de proyectar ¿no? nuestros gastos que vamos, ¿no? Nos va a ocasionar al momento de elaborar o de hacer un proyecto técnico, un estudio técnico, ¿no? Para cualquier proyecto de inversión o un estudio, ¿no? Que quizá queramos implementar, ¿no? Un negocio propio, por ejemplo. Entonces, el objetivo que es, nos dice, es exponer las metodologías y distintos procedimientos de cálculos de los diferentes tipos de costos e inversiones que deben ser considerados en los proyectos, ¿no? Para su correcta incorporación en la construcción de los diversos flujos de caja que se deban elaborar para su evaluación. Entonces, en este caso, claro, nos va a ayudar, ¿no? El tema de una correcta elaboración de flujo de caja. Entonces, los egresos relevantes para la decisión se pueden diferenciar en aquellos que constituyen inversión y los que son egresos de operación, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cuándo son, ¿no? Aquellos que constituyen, ¿no? Egresos de inversión y egresos de operación. Mientras que los primeros no son gastos deducibles, ¿no? Recuerden que la inversión, por ejemplo, ¿no? La edificación, ¿no? Compras de activos fijos, ¿no? Entonces, no son deducibles para el impuesto en el momento que ocurre el desembolso, ¿no? Los segundos se deben anotar antes del impuesto, ya que permiten, ¿no? reducir la utilidad contable sobre, ¿no? el cual se calculan los montos de impuestos pagaderos. Bueno, claro, específicamente no nos da a conocer, ¿no? que, por ejemplo, los costos de inversión, ¿no? y los egresos de operación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿no? los costos de inversión son al momento de elaborar, antes que inicie, por decirlo así, ¿no? Antes que inicie. Bien, claro, si después o durante también se da inversiones, ¿no? Por ejemplo, alguna remodelación, ¿no? Cuando ya inició la operación, pero por lo general, ¿no? Las grandes inversiones, los montos, ¿no? Los grandes desembolsos, por decirlo así, se dan, ¿no? al momento ¿no? de iniciar o cuando se constituye, ¿no? Entonces, de ahí los egresos de operación ya es conforme se va realizando la actividad económica, ¿no? Conforme, por ejemplo, los gastos de ¿no? La elaboración, los gastos de fabricación, aquellos insumos, ¿no? Aquellos envasados, por ejemplo, todos aquellos costos, ¿no? Obviamente son deducibles, ¿no? Por ejemplo, para el IGB, ¿no? Entonces ya tenemos los registros de compra, nuestros registros de compras, los registros de ventas, ¿no? Vamos a ir deduciendo, ¿ya? Pero para el tema del impuesto a la renta, jóvenes, recuerden que, ¿no? Por el tema de depreciación, ¿no? Ya sea ¿no? de edificaciones, ¿no? de equipos diversos, ¿no? Vamos a poder deducir al final, ¿no? Al finalizar el ejercicio económico. Inversiones del proyecto. La mayoría ¿no? de las inversiones de un proyecto se concentran en aquellas que deben realizar antes del inicio de la operación. Es decir, muchas veces, ¿no? Concentramos toda, ¿no? Incluso hablando de términos económicos, todo el dinero antes, ¿no? Antes de iniciar el proceso, ¿no? Aunque es importante considerar las que se deban realizar durante la operación del proyecto, ¿no? Por lo tanto, no tanto por la necesidad de reemplazar activos como para enfrentar la ampliación del proyecto, ¿no? Jóvenes, no solamente debemos, esto nos quiere decir que no solamente debemos concentrar todo ¿no? la inversión al 100%, por decirlo así, antes de iniciar, ¿no? las operaciones económicas, sino también tenemos que considerar durante el proceso o también, ¿no? Después, por ejemplo, cuando queremos ampliar, ¿no? Tenemos que tener una proyección ya, ¿no? Dice, las que se realizan antes de que el proyecto empiece a funcionar constituyen lo que los textos denominan calendario de inversiones previas a la puesta en marcha, ¿ya? Entonces, eso es el término que se denomina por algunos autores. Por ejemplo, la compra de un terreno obliga a pagar de forma anual un impuesto que dependiendo del, ¿no? del país que recibe el nombre, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo denominamos cuando compramos ¿no? un terreno, estamos la obligación de pagar el valor del autovalú, ¿no? Entonces, se paga ¿no? desde el momento que se ha adquirido y no del momento que empieza a usar, ¿no? Es decir, nosotros lo adquirimos, ¿no? en estos momentos en una propiedad, pero de aquí recién a 5 meses o de aquí a medio año va a empezar a funcionar la empresa, ¿no? Pero eso no deslinda la obligación, ¿no? de cumplir con nuestras obligaciones tributarias, ¿no? por pagar pues, este inmueble o esa edificación.
De igual modo, cuando se adquiere una maquinaria, ¿no? Se adquiere un seguro, ¿no? Como un gasto es pagado por el proveedor y transportista, ¿no? Inicialmente, ¿no? Entonces, eso ya, ¿no? Al momento, el seguro, pues te cubre de un periodo a otro, ¿no? Independientemente si has iniciado tus operaciones económicas o no, ¿no? Lo mismo con las remuneraciones, ¿no? Por ejemplo, también cuando el tema de las, ¿no? Se contrata personal antes de iniciar para que haga un estudio o para que haga, ¿no? Capacitaciones, por ejemplo, entonces todavía no ha empezado, ¿no? Las operaciones económicas, pero ya estamos desembolsando, por ejemplo, pago de algún, ¿no? De algún gerente, pago de algún administrador que ya está trabajando, ¿no? Esto el concepto, el correcto, o sea, por eso dicen que el concepto correcto debería ser calendario de egresos previos a la puesta en marcha, ¿no? Para incluir tales desembolsos, ¿no? Por lo general, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Decimos que o sea, no esos gastos que son desembolsados, que efectivamente, ¿no? Han sido pagados, no, en muchos casos no son considerados, ¿no? Entonces, esas inversiones, pues, no son tomadas en cuenta. Entonces, debemos denominarlo, ¿no? El correcto de denominación debe ser calendario de egresos, ¿no? Es decir, una calendarización de todos los egresos antes de iniciar la operación, ¿no? La operación o ¿no? Que inicie la empresa. Inversiones del proyecto, ¿no? Entonces, muchos inversionistas hacen sus evaluaciones comparando lo gastado con ¿no? Con los beneficios esperados, ¿no? Esperables. Como el pasado no se puede modificar, a esta inversión se le considera irrelevante para tomar la decisión. Entonces, hay que entenderlo un poco mejor. ¿Qué nos dice? Cualquier inversión realizada en el pasado se considera un costo hundido, ¿ya? Es el término, bueno, en temas de proyectos, si no tiene opción de uso o de venta. Muchos inversionistas hacen sus evaluaciones comparando lo gastado con los beneficios esperables. Como el pasado no se puede modificar, a esta inversión se le considera irrelevante ¿no? Para tomar la decisión. Por ejemplo, vamos a ver aquí un caso, un caso práctico. Se dice, por ejemplo, considérese una situación en la que si hacer el proyecto permite obtener un ban ¿no? de $50, sin incluir el costo de estudio, ¿no? Que cuesta 150, obviamente que este costo de estudio es previo, ¿no? Al incluir el flujo resultado, resultaría negativo en 100. Pero si no se hace la inversión, que nos dice, debe pagarse igual el costo de estudio, por lo que no hacerlo tendría un ban negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, ¿cuál no va a ser? Ya si hemos gastado en el costo de estudio, nos va a beneficiar, ¿no? En este caso, ¿no? Un saldo negativo de 100 o un saldo negativo de 150, es decir, se perdería 50 más no haciendo el proyecto, ¿no? Que haciéndolo. Vamos a entenderlo aquí, ¿no? Mejor con un gráfico. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Nos dice que esos beneficios esperados son de 1050, los costos son de 1000. El costo del estudio, este costo de estudio, jóvenes, entiéndase como algo previo antes ¿no? de iniciar la operación. Entonces, con todo eso tendríamos, ¿no? Con todos estos, al momento de realizar, ¿no? Pues tendríamos un BAN. ¿Saben qué es el BAN, no? Valor actual neto, ¿no? Entonces, traemos a la actualidad, ¿no? Lo que estamos invirtiendo, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tendremos, ¿no? Solamente un ban negativo de 100. Pero si no hacemos la operación, entonces tenemos un ban negativo de 150. Entonces, ¿por qué? Porque esto, ¿no? Esto ya es un costo un costo hundido, obviamente, que no se va a poder modificar, ¿no? Se ha hecho ya el costo de estudio, ya se ha invertido, prácticamente ya se ha desembolsado, ¿no? Entonces, ¿cuál nos va a beneficiar, ¿no? Entonces, obviamente nos vamos a ir, ¿no? ¿no? Por la inversión. Dice, al excluir el costo hundido, porque no se puede modificar con la decisión que se tome, también se concluye que hacer el proyecto es mejor que no hacerlo en 50, ¿no? La diferencia es 50. Entonces, podemos ver, ¿no? Que solamente sin incluirlo tenemos, ¿no? 50, ¿no? 50 por decirlo así, ¿no? De un valor positivo. Entonces, concluyendo, ¿no? Va sí o sí, ¿no? Tenemos que desarrollar, ¿no? El proyecto, aunque nos va a resultar, ¿no? Vamos a tener un saldo negativo, pero si no realizamos, peor aún, vamos a perder, ¿no? Más todavía, ¿no? Las inversiones de reemplazo, ¿no? Que, por ejemplo, ahora pasamos las inversiones de reemplazo, se incluirán en función de la vida útil de cada activo.
para que se pueda calcular de acuerdo a los distintos criterios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, inversiones, ¿no? Cuando que se pueden modificar, cuando pueden ser sustituibles, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al criterio contable, ¿no? Supone que los activos deberían ser reemplazados en la misma cantidad de años que puedan ser, ¿no? Ser depreciados contablemente, ¿no? Entonces, aquí, contablemente, por ejemplo, debemos decir, ¿no? Si por ahí queremos reemplazar o modificar un activo fijo, otro quizás, ¿no? Que la misma cantidad de años que ¿no? Vamos a poder depreciar. Criterio técnico, ¿no? Define el periodo de reemplazo en función de estándares permitidos de uso. Se relacionan con tasas estudiadas de fallas, ¿no? Obsolencia de los equipos, horas de trabajo, años, unidades producidas. En esta parte, bueno, el criterio técnico ya es más, bueno, obviamente no como no, es más un poco más estudiado, ¿no? Que nos va a conocer, ¿no? Algunas ventajas o desventajas, ¿no? Mucho más específico, ¿no? El criterio comercial determina el periodo de reemplazo en funcionamiento de alguna variable comercial, generalmente asociada a la imagen corporativa. Por ejemplo, si reemplazar los vehículos de gerencia o la flota de vehículos que distribuyen los productos congelados, para dar a los clientes una imagen de modernidad, higiene, ¿no? Y alta tecnología, ¿no? Entonces, en caso, por ejemplo, tenemos vehículos por ahí que están ya, ¿no? Quizás de hace 10 años atrás, ¿no? Que han sido fabricados, pues, para dar una mayor imagen, ¿no? Entonces, el criterio comercial es, ¿no? Para brindar una mejor imagen. Por ejemplo, también las movilidades de los altos funcionarios, los gerentes también, ¿no? Que den una apariencia de, ¿no? De que es una corporación altamente rentable o que está, ¿no? A la vanguardia de la tecnología. Criterio económico, ¿no? Estima el momento óptimo económico de la sustitución, es decir, cuando los costos de continuar con un activo son mayores que los de invertir en uno nuevo. Entonces, por ejemplo, a veces, tomando el criterio económico, a veces, ¿no? Evaluamos y decimos, ¿no? ¿Me conviene repararlo y seguir funcionando o me es más conveniente, más rentable económicamente adquirir un nuevo, ¿no? Un nuevo equipo, un nuevo, ¿no? Unidad de transporte, ¿no? Entonces, estos son jóvenes los criterios que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Para quizás dentro de la inversión, ¿no? Reemplazar, ¿no? O modificar algo, ¿no? Jóvenes, muchas gracias por su atención. ¿No? Nos estamos reencontrando la próxima semana.